Ok, ya estamos grabando y este es el primer podcast del Instituto Mises México. La presentadora Olivia Langarica va a pasar a introducir a nuestro primer invitado. Disfruten el podcast. Bueno, buenas noches a todos. Es un gusto compartir con ustedes nuestro primer podcast del Mises México. Y tenemos a un invitado muy especial. Es el profesor de Economía Sergio Adrián Martínez. Él es profesor de Economía en UINTER y en el TEC Milenio. Es miembro docente de la Fundación para la Educación Económica en Español y consultor independiente de la misma. Trabajó un tiempo en la empresa Cementos de México, Cemex, conocida en sus siglas, en TV Azteca Noreste y trabajó como analista y director de área en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Actualmente administra la página Tu Economista Personal en Facebook, que pues como todo el mundo sabemos y conocemos esa página, es una página que nos ha enseñado a todos en Facebook economía, incluso economía aplicada. Sergio, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias, Olivia. Muchas gracias a todos ustedes aquí en el Mises Instituto, en Instituto Mises en español, por la invitación y muy, muy contento de platicar con ustedes y de charlar sobre economía y liberalismo. Muchas gracias, Sergio, por aceptar nuestra invitación y espero que no sea la última vez, sino que muchas veces estés con nosotros aquí compartiendo sobre estos temas que nos apasionan a todos. Bueno, vamos a proceder a platicar sobre lo que es el cálculo económico, que es el tema central del podcast. Y bueno, como sabemos, la ciencia económica anterior, la ciencia económica clásica, consistía en investigaciones acerca de la moneda, acerca del crédito, acerca del precio y de ciertos bienes determinados, ¿no? Los economistas clásicos sí se limitaban a de pronto analizar el aspecto de la acción humana, ¿no? Y partiendo de esta base, sin embargo, los economistas a lo largo del tiempo empezaron a ampliarse poco a poco en el campo de los estudios hasta, desde luego, llegar finalmente a desarrollar un sistema sobre la elección humana. O sea, la economía se fue desarrollando a lo largo del tiempo. Así que, Sergio, mi primera pregunta sería: ¿a qué se refirieron Mises y Hayek con el problema del cálculo económico que los neoclásicos, o más que nada los economistas clásicos, no entendieron en su totalidad? Bueno, el problema del cálculo económico es un problema que particularmente Ludwig von Mises, en un libro pequeñito titulado Economic Calculation in the Socialist Commonwealth, que sería algo así como cálculo económico en una sociedad o comunidad socialista. Aquí tengo esta edición en inglés del Mises Institute. El problema que Mises identificó es que en una sociedad socialista no hay un mecanismo que permita realizar un cálculo adecuado que le permita a los individuos y a los empresarios asignar recursos de forma eficiente. ¿Qué significa asignar recursos de forma eficiente? Significa asignar recursos de acuerdo a los deseos, anhelos y necesidades de los consumidores. Mises se dio cuenta de que dado que el elemento clave de un sistema económico socialista es la propiedad colectiva de los medios de producción, este sistema inhibe o evita que surjan precios de mercado que podrían revelar las preferencias de los consumidores sobre, digamos, los recursos que se emplean para producir bienes y servicios. Entonces, ¿qué es de lo que se da cuenta Mises? Mises se da cuenta de lo siguiente: sin propiedad privada no hay intercambio, ¿sí?
Sin propiedad privada, una persona A y una persona B no pueden intercambiar bienes y servicios. Sin intercambio, no hay precios, ¿sí? Porque, pues, para que haya precios necesita haber un intercambio. Y sin precios, no hay algo que nos diga, la valoración que le dan las personas a distintos recursos económicos. Entonces, si no sabemos cuál es la valoración que le dan las personas económicos, no podemos asignar recursos de forma eficiente. No podemos saber si, por ejemplo, estamos usando demasiados recursos de A en un fin X cuando deberíamos usar más recursos B o más recursos C o más recursos D. Mises planteaba, por ejemplo, él decía, imagínate que necesitas construir, no sé, un puente y ¿cómo sabes si el puente lo debes construir pues con cemento, concreto y lo que tú quieras, o con oro o con otro metal? La única forma de saber con qué insumos debes construir el puente es si sabes el valor de los recursos que se podrían emplear en el puente en otros usos, en la producción de otros bienes. El empresario sabe si está tomando la decisión correcta sobre el empleo de los recursos que administra, si tiene ganancias, y sabe si la está regando, o sea, si no está tomando una buena decisión, si tiene pérdidas. Entonces, Mises dice, con propiedad privada de medios de producción, hay posibilidad de que surjan precios de mercado. Si surgen precios de mercado, podemos saber cuál es la valoración que los consumidores le dan a los distintos recursos económicos. Si podemos saber cuál es la valoración que los consumidores le dan a distintos recursos económicos, podemos saber entonces si tomamos una buena decisión o no. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Cuando al producir algo obtengamos ganancias u obtengamos pérdidas. Si el empresario obtiene ganancias, significa que tomó recursos que valían menos en otros usos y encontró una forma de que tuvieran mayor valor en otros usos. Cuando un empresario obtiene ganancias es porque encuentra una forma de combinar recursos que tenían cierto valor en ciertos usos y encontrarles un mayor valor en otros usos. Y cuando un empresario tiene pérdidas, es porque combinó ciertos recursos que resultaba que eran más valiosos en otros usos que lo que él produjo, que lo que él hizo, o para los usos en los cuales él empleó esos recursos. El capitalismo, la propiedad privada, permite identificar esto, permite identificar si combinamos recursos de maneras adecuadas, es decir, de maneras que sean congruentes con los deseos de los consumidores. En ausencia de este mecanismo de la propiedad privada, no surgen precios y no hay sistema de pérdidas y ganancias que permita saber si yo estoy usando recursos de forma eficiente, de forma congruente con los deseos de los consumidores. Entonces, eso es lo que identifica Mises. El cálculo económico no es otra cosa más que el cálculo de si empleé recursos de forma congruente con los deseos de los consumidores. En un sistema económico socialista, no hay forma de saber si yo empleé recursos de forma congruente con los deseos de los consumidores. Y si yo empleo recursos de forma que es incongruente con los deseos de los consumidores, pues yo estoy derrochando recursos, desperdiciando recursos, estoy produciendo cosas que no son las que los consumidores desean de manera más urgente, o las cosas que los consumidores anhelan o que desean con mayor intensidad. Estoy produciendo cosas que no satisfacen realmente necesidades humanas. Estoy desperdiciando recursos. Ese es el desafío que Mises plantea a todos los socialistas. Y Mises lo dice en su pequeño librito. Los socialistas se han preocupado mucho por hablar de cómo sería un sistema así y todo, pero no se han preocupado de entender la factibilidad económica de su programa.
de su plan, de sus ideas, y yo les voy a enseñar que su programa ideológico no es económicamente factible. Obviamente, claro, se habla mucho de imposibilidad del socialismo. Claro, no es que el socialismo sea imposible en el sentido de que no pueda existir. Claro que puede existir y la historia nos lo demuestra. Lo que Mises demuestra es que lo que es imposible es que ese sistema satisfaga necesidades humanas de forma eficiente, es decir, atendiendo a los deseos de los consumidores. Eso es de lo que se da cuenta Mises. Y pone en jaque a todos los socialistas e inaugura un debate que continuaría mucho tiempo. Tanto así, Olivia, fíjate, tanto así que los socialistas hasta se burlaban de Mises, decían, cuando logremos demostrar que verdaderamente puede funcionar el socialismo, le vamos a erigir una estatua a Mises para agradecerle que nos mostró cuáles eran los problemas e indirectamente con eso ayudarnos a perfeccionar nuestro sistema. ¿Sí? Decían eso como que a manera burlesca, digamos, de las ideas de Mises, pero pues finalmente no lograron responder de forma satisfactoria al reto. Hayek también toma este reto, pero si quieres ya hablé mucho, entonces no sé si quieran comentar algo o demás. No sé, Sergio, sí, definitivamente Mises vivió en una época donde era atípico, o sea, donde las ideas socialistas, nacionalsocialismo, fascismo, comunismo, reinaban por sí solas. Entonces, que vinieran Mises, un Hayek, eran ideas atípicas, ¿no? Desde luego, automáticamente se daba a la burla, pero Mises y Hayek, cuando fundamentan y cuando consolidan la escuela austríaca en la mitad del siglo XX, hacen un boom en el sentido de que hay una explosión en medio de una sociedad que vivía alrededor del socialismo, ¿no? Bueno, pues no sé, Sergio Santillán, la siguiente que quisieras comentar. Por ahí, si quieres, Sergio, habilitar tu micrófono. Ya es que estaba muteado por el host que me censura, Aarón. Mentira. Estaba yo pensando más que nada de la explicación tan clara que dio Sergio. Recuerdo que cuando leí el libro de Mises, Socialismo ya tiene rato, empieza con un tratado, con una explicación sobre el derecho natural y el derecho pospositivista. Critica mucho el derecho natural, recuerdo. Y recuerdo que en esas épocas, que era como un marxista, ya tiene sus 10 años, dije, no, se supone que esto es un libro de economía, ¿y por qué estoy leyendo de derecho? Y luego al rato estaba leyendo de filosofía, porque empieza a hablar sobre el derecho natural, ¿no? Y luego no tenía tantas concepciones de derecho en ese tiempo, pero lo que se me hace bastante brillante es que la idea de Mises no es una idea común, es como pocas personas, inclusive Max Weber tiene ahí unos en Economía y Sociedad, pero son pocos los economistas. Ahorita intenté hacer memoria de cuáles eran los debates en esa época. Creo que todavía se venía viendo con lo de Menger y la teoría del valor, todavía se estaba trabajando en eso, pero mi pregunta más enfocada, porque la verdad se me hace muy brillante, nadie estaba pensando en eso más que Mises y otras 2, 3 personas, es ¿por qué crees, Sergio? ¿Por qué crees que esta explicación que nos has dado tan clara, o cuáles son tu teoría o tus diversas teorías de por qué se sigue fracasando con lo mismo una y otra vez y otra vez? Porque yo estaba pensando, bueno, estaba dando explicación, voy a buscar ejemplos históricos, inclusive la Unión Soviética, tuvieron que poner la nueva política económica, la NEP, en Rusia, porque no servían los precios, no habían precios, la gente ya tiene incorporada precios, por eso dice, ya sé cómo voy a hacer la carretera con asfalto, pero eso es un proceso dinámico de conocimiento y de intercambio y de conocimiento técnico y todo, pero la gente
¿por qué crees y por qué le resultaría útil esto, conocer esto? Porque es tan claro y es tan evidente en cierto sentido. ¿Por qué volvemos a fracasar? Cada nueva generación vuelve con otro colectivismo socialista igual, vamos a manejar la economía nosotros, pasa otra generación, vuelven a lo mismo, cuando la explicación, prácticamente el debate está muerto en ese sentido, con algunos matices en otros temas, pero prácticamente no hay cálculo económico si no hay propiedad privada, no puede haber. No sé, tendrás que saber el presente, el pasado, el futuro, todas las opciones, imposible. Entonces, ¿tú qué crees sobre eso, Sergio? Y sobre todo, que has dado clases y que has tenido alumnos y has tenido otros maestros, ¿por qué crees que nos pasa esto a los seres humanos? Pregunta muy profunda y muy amplia. Ok. Si entiendo bien más o menos la pregunta, para condensarla así o tratar de concretarla así con puntitos en algo breve, es ¿por qué seguimos ilusionados con esta idea romántica del socialismo, pese a que economistas como Ludwig von Mises ya nos han demostrado que teóricamente no es factible, y también la historia nos ha dado evidencia de que es un sistema ruinoso, que solo trae miseria, pobreza y hambre a los pueblos, ¿no? O sea, la pregunta es ¿por qué conserva ese atractivo? No tengo quizá la mejor respuesta para eso, pero me gustó mucho una respuesta que una vez dio Deirdre McCloskey, que como saben quienes me conocen, para mí es una rockstar en economía, y cuando yo conocí a Deirdre por primera vez, o sea, tan patéticamente me acerqué, le dije, yo soy tu fan, puedo darte un abrazo, y dijo que sí, muy, muy linda persona y todo, pero ella dice esto, ella cree, y yo estoy de acuerdo, que el socialismo tiene tanto atractivo porque es el sistema económico con el que más o menos crecemos cuando estamos chiquitos y cuando estamos con nuestra familia. O sea, una familia es cuasi una economía socialista comunista. Es como una economía planificada centralmente, ¿no? O sea, está el papá que arroja el dinero misteriosamente, hay recursos, y la mamá, no se vayan a enojar conmigo quienes digan, ay, es que suena muy machista la mamá y el papá, y que el papá es el que aporta, pero bueno, síganme el juego. El papá aporta recursos, ¿no? Así como llegan misteriosamente, uno lo ve así de niño, llegan misteriosamente ahí los recursos, quién sabe cómo le hace, pero papá pone billetes y mamá administra, ¿no? Y mamá administra y mamá gasta, y gasta en aquello y en esto y en bla, 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 bla. Entonces muchas personas cuando crecen se quedan como que con esta idea de que la economía es así, de que las sociedades son así, de que el gobierno es como el papá, ¿verdad? Como el papá que aporta recursos, y que si hay un problema en la casa, que es la sociedad, el país, la nación, lo que quieras, es porque la mamá, el papá gobierno y la mamá estado, como quieran, no está gestionando bien los recursos, no está gastando bien los billetes de papá. Y como que mucha gente se queda con esa idea de que así funciona la economía. Y realmente, pues no es el caso. No es el caso. Y la planificación central, claro que funciona en espacios tan chiquitos como los de un hogar. ¿Por qué? Porque pues ahí es fácilmente identificable quién puede ser el mejor en hacer cierta tarea, ¿no? O quién puede ser más hábil para hacer algo. Y la división de tareas, no llegas con tu mamá y le ofreces 500 pesos a cambio de que lave los trastes y te deje a ti ahí no funcionan ese tipo de economía. Es como que funciona de manera centralizada, se asignan tareas, cada quien las hace y punto. Y en comunidades muy, muy pequeñitas también funciona la planificación centralizada, pero cuando
cuando las sociedades se empiezan a expandir, cuando empezamos a tejer relaciones con miembros de otras sociedades o de otras comunidades, esa forma de gestionar recursos se quebranta, ya no empieza, ya no jala, ya no funciona. La planificación central es factible en comunidades pequeñas donde todos los miembros se conocen, pero en comunidades grandes, en sociedades grandes, donde yo no conozco a quien vive a 100 kilómetros, ya no se diga 1000 kilómetros o a 2000 kilómetros de distancia de donde yo vivo, la planificación centralizada se rompe. Y esto lo reconoció muy bien Hayek. Entonces Hayek tiene un artículo padrísimo que se llama El uso del conocimiento en la sociedad, The Use of Knowledge in a Society, que yo tardé mucho en entender bien. Y todavía creo que medio no lo comprendo tan bien. Por cierto, paréntesis. Robert Hicks, que es como uno de mis libertarios favoritos, tristemente él antes ponía público todo lo que escribía en Facebook y ya lo puso en privado porque pues ya no quiere que le llegue gente rara, yo creo, al pobre señor que pues quiere vivir su retiro en paz. Pero él antes tenía pues muchos posts públicos y era muy bonito seguirlo en Facebook y así, y ya solo puedes leerlo si lo tienes como amigo en Facebook, ya, si no lo tienes no lo puedes leer, pero él escribió hace como unos 3-4 meses, no recuerdo muy bien, él escribió que los 2 artículos que él consideraba más profundos en el último siglo sobre economía eran, o textos más bien, eran precisamente este librito de Mises y ese artículo de Hayek. Y que un economista de la talla de Robert Hicks diga eso es para tomártelo muy en serio, porque es un señor muy, muy, muy culto, un erudito en historia económica, en economía y demás. Entonces, cierre de paréntesis, nada más para que darle el peso a este artículo de Hayek del que voy a hablar. Hayek de lo que se da cuenta es lo siguiente. Dice Hayek, al principio de ese artículo, él dice, si tuviéramos como que todos los datos de cómo organizar la economía de manera eficiente, pues el problema económico sería meramente uno de optimización matemática. O sea, si yo tengo datos de cómo asignar recursos de forma eficiente, el problema económico, que es el problema de satisfacer los deseos de los consumidores, sería un problema matemático, sería un problema computacional. Simplemente es resolver un montón de ecuaciones simultáneas, bla, 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 y punto. Pero el punto es que no existen esos datos de manera que puedan ser utilizados por un planificador central. ¿Y por qué no existen? Porque la sociedad es tan extensa que la información que sería necesaria para tener esos datos existe solo de manera descentralizada, existe solo para las personas que en esa condición o en ese momento en el que enfrentan algo, un hecho en particular, pueden hacer uso de esa información. O sea, los datos no existen como para poder organizar la economía de forma centralizada, porque todos estamos en nuestro propio mundito, ¿sí? La única forma de conectar los munditos de todos es a través de un sistema mediante el cual nos podamos de alguna forma comunicar. Un sistema mediante el cual yo me pueda de alguna forma comunicar con Olivia, que está a kilómetros de donde yo estoy hablando, o con Sergio, o con Rodolfo, o con Manuel, que también está por aquí tras bambalinas. Solo teniendo un sistema así que nos permita de alguna forma tener comunicación sobre los hechos que enfrentamos en nuestras circunstancias particulares de espacio y tiempo, podemos organizar los recursos de forma que sea eficiente. ¿Y cuál es ese sistema que nos permite comunicarnos? El sistema de los precios. Entonces Hayek viene a complementar también lo que dice Mises.
hay un debate, y ese si quieren, ese es un debate más técnico. Hay un debate de que Mises entendió mejor el problema del cálculo económico que Hayek y demás. Y después, si quieren, podríamos hablar sobre eso. Yo creo que sobre eso le ha de interesar a Manuel García, que anda por acá. Pero realmente son complementarios. Entonces, Mises se da cuenta, primero, de que la propiedad privada es necesaria. Y Hayek se da cuenta de que sí, en efecto, es necesaria, y es necesaria porque mediante la propiedad privada tenemos precios, y mediante los precios podemos comunicarnos. Puede Olivia, por ejemplo, decirme cuánto desea cierto bien, o qué tan escaso es. Si, supongamos que Olivia administra un bosque que se utiliza como insumo para producir madera, ¿no? Entonces, Olivia, a través del sistema de precios, puede comunicar si le está quedando muy poca madera o si tiene bastante madera. Si, por ejemplo, hay mucha madera en el bosque que administra Olivia, pues los precios van a ser relativamente bajos. Y a través de ese sistema de los precios, Olivia va a comunicarle a todo el resto de la sociedad, cuánta madera hay disponible. Y si, por ejemplo, Olivia enfrenta un problema que un día se le queman un montón de árboles y se queda con poca madera, Olivia pues va a cobrar un precio más alto porque tiene que de alguna forma recuperar ganancias o le es más difícil satisfacer las demandas de los consumidores, y a través de esos precios más altos le va a comunicar al resto de la sociedad que ya hay poca madera y que nos tenemos que ajustar de algún modo a esa nueva realidad. Entonces, los precios son como un bien público, es decir, algo que podemos aprovechar todos, y que permite comunicar circunstancias que solo conocen las personas que las enfrentan directamente. Permite conectar nuestros pequeños mundos, nuestras pequeñas islas. La economía, la planificación centralizada funciona en pequeñas islitas, en pequeños sistemas, en el hogar, en un día de campo, pero no en una gran sociedad. Para una gran sociedad necesitas algo que te permita comunicarte de forma efectiva, y ese sistema es el sistema de precios. Creo que me fui muy por la tangente de lo que dijo Sergio, pero... No, perfecto, porque nos explicaste más la complejidad del sistema de precios. No es tan fácil decir, el oro es más caro que el cemento y ya. ¿Por qué? Porque sí, ¿no? Porque ese es el precio, pero no, tiene que haber una valoración previa de circunstancias específicas de las personas, del por qué eso tiene ese precio, y conforme a eso construyes un puente. No lo vas a construir de oro. Y también, ¿por qué no lo construirías de oro? También hay conocimiento que no, yo podría decir, yo lo puedo construir de aluminio, pero yo no tengo conocimiento. Alguien tiene que tener ese conocimiento. Es muy complejo. Inclusive podría decir que en 10 años, ¿cómo se puede calcular algo? Yo en 10 años no sé si voy a tener hijos, si me voy a divorciar, si voy a querer comprar una casa, o quiero viajar, todos mis gustos, mis deseos y mis preferencias van a cambiar el entorno económico. Entonces, si no tengo ni idea de eso, ¿cómo voy a hacer una predicción económica y un cálculo económico si no tengo ni idea? Si inclusive las mías propias, ¿cómo podría hacerlo de, no sé, de México, que somos 125 millones de personas? Es prácticamente imposible, ¿no? O sea, inimaginable. Pero Rodo, por ahí. Rodolfo. Sí, de hecho, algo que me pareció muy interesante fue lo que comentaste de Idré, de que ya había comentado ese tema, y que cómo nace en el núcleo de familia a veces estas ideas y las mantienen al salir de la sociedad, y no solo económicas, sino siento que también hace mucha gente que es autoritaria, que cree que el Estado se debe comportar de la misma manera que sus papás o ellos se comportan con sus hijos. O sea, que la forma en que organizan la estructura familiar se debe transponer a cómo el Estado debe tratar a los ciudadanos, ¿sabes? No solo económicamente, sino políticamente. Y de la teoría de precios y del cálculo económico, muchos socialistas que he conocido, que son como del lado del proyecto Venus de Jacques Fresco y todo este rollo,
que creen que pueden solucionar el problema económico con tecnología y literal creen que solo es un problema tecnológico antes de poder resolverlo, ¿sabes? O sea, que solo están a la espera. Y la verdad, la mayoría de ellos no conocen de tecnología ni de computación. Y yo que estoy pues, más en programación y que es lo que me dedico, no se dan cuenta de que la información que necesitan obtener es imposible de obtener, ¿sabes? O sea, lo que comentaba Sergio, es información que es imposible de obtener y si la pudieras obtener, de ingresarla. Y si la pudieras ingresar, al momento que tú computas toda esa información ya es obsoleta. O sea, hay muchísimas variables dentro de los que quieren hacer una planeación central y que creen que lo pueden lograr con tecnología que no toman en cuenta. O sea, que son cosas que son físicamente imposibles, no es de ideología, son físicamente imposibles hacer ese tipo de cálculo porque son información que ni siquiera puedes extraer. Y ahorita si tienes algo que comentas de eso. Lo que yo también, la pregunta que yo tenía era acerca de la teoría de precios, ¿en qué año nace la teoría de precios? ¿Con quién nace y en qué contexto? ¿Cómo ves, Sergio? Bueno, esa es una pregunta un poquito difícil de responder, pero voy a tratar de hacer lo mejor que yo pueda. Teoría de precios es como se le llamaba antes a la microeconomía. Entonces, cambia después el nombre por varias circunstancias, por la historia económica, en particular, pues porque llega Keynes y con Keynes se plantea una división entre lo que luego se considera macroeconomía y microeconomía, pero antes economía era teoría de precios. De hecho, hay un economista muy, muy bueno y muy simpático que les recomiendo buscar en YouTube. Hay videos de charlas de él, Osvaldo Shenone, me parece que se pronuncia su nombre, espero no pronunciarlo mal, y él dice que la economía es el estudio con curiosidad científica sobre el fenómeno del precio. Así define la economía, el estudio con curiosidad científica sobre el fenómeno del precio. Y me parece una definición muy, muy bonita de la economía. Muchos austríacos también tienen una definición similar, que dicen que la economía es la ciencia del intercambio y las instituciones bajo las cuales ocurre el intercambio. Peter Beth, que es quien más he visto que defiende esta definición, que también es muy bonita, la idea de que la economía se centra en el intercambio y en las instituciones que gobiernan el intercambio. Me parece muy, muy, muy bonita idea. Entonces, la teoría de precios, pues, ha estado presente en la economía desde que la economía es tal, ¿sí? Porque desde que los pensadores se empezaron a interesar por fenómenos económicos, pues empezaron a preguntar sobre por qué las cosas valían lo que valían, qué era lo que determinaba la tasa de cambio en la cual se intercambiaban bienes y servicios. Entonces los economistas clásicos tenían también una teoría de precios, ¿no? Estamos hablando de Adam Smith, David Ricardo, John Stuart Mill, James Mill, Malthus, todos ellos pues tenían una propia teoría de precios y una propia concepción del valor. Pero la teoría de precios pues se empieza a refinar más en ese año tan maravilloso, o más bien en esa época tan maravillosa para la ciencia económica, que fue la segunda mitad del siglo XIX, particular los 1870, años en los que de manera pues casi independiente, o más bien independiente, William Stanley Jevons, Leon Walras y sobre todo muy importante para nosotros, Carl Menger, se empiezan a preguntar, empiezan a cuestionar la teoría de valor-trabajo y dan todos ellos de forma independiente. Fíjense qué curioso, todos ellos sin conocerse y sin hablarse, y en el mismo tiempo dan con la idea de que no, espérate, el valor es subjetivo, como que depende de lo que esté pasando en la cabeza de la gente. Dice McCloskey, ellos descubrieron que la economía era lo que pasaba entre nuestras orejas. Pues, ¿qué hay entre nuestras orejas? Pues esto, ¿no? O sea,
se dieron cuenta de que la economía era lo que estaba pasando en las cabezas de las personas. No hay economía sin acción humana, no hay acción humana sin una voluntad consciente de satisfacer un deseo insatisfecho, es decir, sin un anhelo que surge de un deseo que empieza aquí en la mente de los seres humanos, de satisfacer algo que no está siendo satisfecho. Entonces, el que llegaran estos economistas fue crucial para desarrollar toda la teoría de precios que vino después, porque revolucionaron todo nuestro entendimiento en economía de la naturaleza del valor. Descubrieron no solo que el valor era subjetivo, es decir, no solo que el valor estaba subordinado a nuestras preferencias que nacían aquí, en nuestra cabeza, sino que también valorábamos cosas en el margen, es decir, en el margen de decisión en el cual nos encontrábamos. Los economistas pues de esos tiempos se dan cuenta de que nadie valora, por ejemplo, el agua porque sí. Nadie valora todo el agua que tiene o el agua como categoría o como bien así. En realidad lo que uno valora es un vaso de agua más, ¿no? Dependiendo del margen en el que te encuentras. Si, por ejemplo, estoy en un margen en el que casi no he tomado agua y estoy sediento, en ese margen, pues valoro mucho un vaso de agua. Que yo ya tomé mucha agua, pues ya no valoro tanto un vaso adicional de agua, o lo valoro más en otro fin de menor valor, que es como, por ejemplo, regar las plantas, o echarme agua sobre el cuello y refrescarme un poco. Entonces se dan cuenta de eso también, y entender que la naturaleza del valor es subjetivo, y entender además que valoramos las cosas en el margen, eso ¡pum! Eso revolucionó a la economía, le dio un salto increíble, porque eso permitió que entendiéramos la naturaleza de la demanda de los consumidores. Eso permitió que entendiéramos cómo los consumidores toman decisiones. Y si se dan cuenta, la economía nace a partir del acto de querer consumir. El productor no tiene otra existencia en un sistema económico más que para satisfacer deseos que los consumidores transmiten a través de sus disposiciones de pago. El productor no existe meramente porque quiera producir cosas y combinar recursos, sino porque quiere satisfacer deseos de los consumidores. Entonces, entender al consumidor era necesario para poder elaborar una buena teoría de precios. Y gracias a los esfuerzos de estos economistas, y muy en particular, claro, de Carl Menger, que fue el más claro de todos, pudimos elaborar una teoría de precios, pudimos entender bien a los consumidores, pudimos entender bien de dónde salía la demanda de bienes y servicios. Y muchos economistas, yo incluido, su servidor incluido, consideramos que entender, por ejemplo, la ley de la demanda es entender lo más importante de toda la economía. De hecho, en mis clases de economía, por lo general a uno cuando le asignan como profesor dar clases de economía, quieren que les enseñes a los chavos sobre PIB, sobre inflación y sobre un montón de temas. Y yo trato de pasar más tiempo que muchos profesores, que el profesor promedio de economía en que los estudiantes entiendan bien la demanda, que entiendan bien de dónde, el proceso de decisión de los consumidores, de comprar cosas, de querer gastar su dinero en X y no en Y. Entonces, fíjense, con la revolución subjetivista marginalista pasó algo bien importante. Los economistas antes de esa revolución se interesaban como que en grandes problemas. Entonces tenían a alguien como Adam Smith, cuyo libro te dice todo, ¿no? Una investigación sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones. Lo que a Smith le interesaba era un problemota así grande. ¿Por qué los países eran ricos? Y ese problema está súper interesantísimo, claro. Pero con Menger y después, más adelante, surge el interés de, a ver, ok, sí está muy bonito interesarnos por todo eso, pero antes, para poder entender bien todo eso, necesito primero entender lo chiquito. O sea, necesito primero entender por qué una persona compra 3 kilos de huevo
a tal precio? O sea, necesito primero entender a los consumidores, porque son las unidades de acción de una economía. Entonces, con toda la revolución subjetivista marginalista entra también el individualismo metodológico, empezar a estudiar la economía desde los individuos que actúan y no desde categorías grandes como nación, sociedad, economía, sino empezar a estudiar al individuo. Y el individualismo metodológico, que refinó mucho la escuela austríaca, claro que sí, pues permitió también entender mejor las decisiones humanas y poder elaborar una mejor teoría de precios. Entonces, esta teoría de precios pues se ha refinado mucho con el tiempo y hay vertientes de Chicago, vertientes austríacas que se parecen mucho en algunas cosas y en otras quizá difieren un poco, pero de todo eso nos hemos enriquecido bastante. Súper bien, Sergio, muchísimas gracias. La verdad es que tus explicaciones son bastante detalladas y explicativas y nos ayudan mucho a entender, ¿no? Las diferentes corrientes de cada tema económico. Lo que sí es que, a ver, los precios, creo que todos estamos de acuerdo en esto, son los que avisan, ¿no?, de la escasez relativa de los bienes. Advierten a la oferta, a los oferantes, si el precio sube, se invierte, si el precio baja, se deja de invertir. Los precios creemos que son un sistema de orientación entre la oferta y la demanda, creo que todos aquí estamos de acuerdo. Y bueno, lo que también hacen los precios es que coordinan las ideas creativas de los empresarios, ¿no?, de los empresarios en el mercado. Lo que sí es que los austríacos específicamente se alejan del modelo de competencia, como todos sabemos, de los clásicos, creen que el mercado no es perfecto, no hay un modelo de competencia perfecta, entienden que el mercado es un sistema de equilibrio, vamos específicamente en la escuela austríaca, o sea, que no es un sistema de equilibrio perfecto, es lo que entienden los austríacos, que no hay un conocimiento perfecto, sobre todo en Hayek, que lo explica bien, y que solamente se mejora el equilibrio dejando el precio libre. O sea, si el precio no es libre, no es precio, ¿no? Eso es lo que específicamente los austríacos creen. Entonces, mi pregunta es, y creo que incluso ya hasta la debes haber contestado, pero aterrizar más en este tema, ¿cuál es la conexión con la escuela austríaca referente a los precios? Y por ahí, a mí me gustaría, Manuel no está en pantalla, pero Manuel tiene una pregunta muy, no sé si pueden habilitarle el micrófono a Manuel, que está detrás de nosotros. Le tenía una pregunta a Sergio sobre las curvas de oferta y demanda. No sé, ¿por ahí estás, Manuel? Sí, aquí estoy. Muchas gracias, Olivia. Sergio, te quería preguntar, las curvas de oferta y demanda, más allá de que las fuerzas de oferta y demanda actúen en los precios, ¿las curvas en sí son para ti solo una herramienta didáctica o realmente lo que ocurre en la formación de precios? ¿O es otra cosa lo que presta a que se dé la formación de precios? Entonces, ahí tienes ya dos preguntas. ¿Cómo se relaciona el precio con específicamente la escuela austríaca? ¿Cómo lo interpreta la escuela austríaca? Y la relación de las curvas de oferta y demanda. Si es que nos haces el favor de contestar esas preguntas. Sí, bueno. Los economistas austríacos entienden que el fenómeno del precio surge en el intercambio y que guía las decisiones de producción de los empresarios y también coordina las demandas de los consumidores. Es decir, le transmite a los empresarios la señal de qué producir, en qué cantidades y cómo, y también le sirve de auxilio a los consumidores para ajustar su consumo a la cantidad de bienes o servicios disponibles en un momento dado. Entonces, si suben los precios, eso les sirve a los productores para saber que deben producir más de algo, y también les sirve a los consumidores para saber que deben reducir su consumo en ciertos usos para poder ajustarse a una realidad de precios más altos, a una mayor escasez. Preguntaba Manuel, bueno, y sí, los economistas austríacos pues desarrollan
estas ideas y entienden de manera muy concreta la importancia del empresario en descubrir los precios, es decir, en descubrir términos de intercambio, en descubrir cómo satisfacer los deseos de los consumidores y en descubrir cuáles son, digamos, los términos en los cuales se pueden intercambiar las cosas de manera mutuamente benéfica entre productores y consumidores. A diferencia, quizá un poco de los neoclásicos, los economistas austríacos entienden que el empresario es una figura clave en llevar la economía continuamente hacia un equilibrio, pero a diferencia de los neoclásicos, pues los austríacos no se preocupan tanto por estudiar las condiciones de equilibrio, sino por estudiar las condiciones de desequilibrio, lo que hace que cambien las preferencias de los consumidores o las realidades que enfrentan los productores y qué consecuencia tiene eso en las decisiones humanas. Eso es lo que estudian los austríacos. Preguntaba Manuel si la oferta y la demanda es, por lo que le entendí, es algo didáctico o algo meramente como didáctico. Específicamente las curvas, Sergio, las curvas de oferta y demanda. Ok. Yo creo que son útiles tanto para didácticamente entender el fenómeno de cómo suben o bajan los precios, pero también creo que sí, evidentemente son una abstracción útil. No es como que exista una curva de demanda tal cual. De hecho, nunca vemos la curva de demanda. Lo que vemos es un punto. Siempre vemos un punto. Para ver una curva de demanda, lo que necesitarías es ver la relación de precios y cantidades de todos los consumidores, y realmente nunca la vemos. Vemos siempre un punto. Vemos el precio que hay en un momento y la cantidad que los consumidores demandan. Vemos un punto, no vemos toda la relación. Entonces es más que nada es una abstracción, pero es una abstracción útil porque sí describe de forma muy acertada la realidad. Todos nosotros, digamos, sí tenemos, aunque no tenemos aquí como que en la mente una curvita, no una recta así de demanda en la mente, sí que reaccionamos a distintos precios y sí que cuando los precios suben de algo, pues sí decimos, quizá voy a disminuir mi consumo acá, y cuando los precios caen, dices, pues ya puedo consumir más de esto. Entonces, claro que reaccionas aquí, y los productores igual. Los productores también solo ven un punto, solo ven el precio que los consumidores están dispuestos a pagar y se ajustan y ofrecen la cantidad lo más que puedan ofrecer para maximizar ganancias. Pero también reaccionan como lo predice la curva de oferta. Si los precios son más altos, pues jalan más recursos para producir más de lo que venden. Si por ejemplo yo vendo hamburguesas y me doy cuenta de que el precio de la hamburguesa que vendo es más alto, pues empiezo a comprar más jamón, más carne, más pan, para poder producir más hamburguesas y vender más. Entonces sí reaccionan. No solo es un instrumento didáctico, no solo es una abstracción útil para contar una historia, sino que describe la realidad de forma que nos permite hacer predicciones, ¿no? Sobre lo que va a pasar con la economía. Sobre eso yo quería, hacer un pequeño paréntesis. He tenido varias pláticas con varios economistas y hay como un debate sobre si los precios determinan los costos o los costos determinan los precios. En tu opinión, ¿cuál sería, Sergio? Los costos determinan los precios determinan los costos de las cosas. Fíjate que en una ocasión yo tenía muchas ganas de un elote. Y tenía muchas ganas de un elote. Era invierno. Estaba haciendo frío. Voy con la elotera, no sé cómo se le diga.
una señorita que estaba ahí pues vendiendo elotes, ¿no? En la calle. Voy con la elotera y le digo, oigan, pues me da un elote, en aquel momento costaba 15, un elote regular, 15 pesos. Oiga, me da un elote, pues, deme un elote, no son 15 pesos, ¿no? Y la señorita muy apenada me dijo, fíjate que ya no están a 15 pesos, los estoy vendiendo a 18. Y, no se preocupe, es que sí, los estoy vendiendo a 18 porque, pues, me disculpo, el maíz está más caro. Y como el maíz está más caro, pues, también, pues, estamos vendiendo los elotes más caros, ¿no? Las mazorcas estaban más caras y es por la temporada, no sé, pero pues está más caro y pues estamos vendiendo el elote más caro. Yo obviamente no iba a aburrir a la pobre elotera con una clase de economía, porque yo lo único que quería era un elote y ella solo quería mis 18 pesos. Pero realmente quien tenía la culpa de que el elote estuviera más caro no era el costo del maíz o el costo de la mazorca, sino yo como consumidor. Entonces la señorita no tenía por qué sentirse mal de vender más caro, porque la culpa no la tenía como que ella de que el maíz fuera más costoso y por eso tenía que subir los precios. La tenía yo como consumidor. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si yo como consumidor deseo más elote y resulta que demando más elote, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hacen los eloteros si de pronto descubren que la demanda de elote sube? Pues tratan de comprar más elote para satisfacer la demanda. Si tratan de comprar más elote, pues entonces le hacen la petición de más elote finalmente ¿a quiénes? A los agricultores, que son quienes cosechan el elote que finalmente llega hasta los eloteros. Pero si estamos en una época como de invierno donde quizá la cosecha no es tan buena o qué sé yo, pues en lo que va a pasar es que el agricultor pues no va a poder satisfacer toda la demanda. Y como no va a poder satisfacer toda la demanda a la rapidez en la cual se está demandando, pues va a subir el precio. Pero como va a subir el precio de su cosecha, pues va a subir el precio de los elotes que va a comprar la elotera. Y entonces la elotera lo que ve la elotera es solo que subió el costo de estos. Pero lo que no está viendo es por qué subió. ¿Y por qué subió? Subió porque hubo una demanda detrás. Subió porque hubo un mayor deseo de los consumidores de comer maíz, de comer elote. Entonces es la demanda la que mueve finalmente los costos. ¿Sí? Es la demanda, es el deseo de los consumidores de elote como yo, que nos encanta, de querer un elotito, lo que finalmente se reflejó en un mayor costo de cosechar elote y a la vez de un mayor precio para el consumidor de vender el elote. Entonces es la demanda la que mueve los precios, pero está entonces este engaño de que son los costos los que determinan los precios porque solo vemos una parte de todo lo que está pasando, ¿no? La elotera solo ve que incrementó el costo de comprar las mazorcas de maíz. Lo que no ve es que detrás de ese costo hubo un aumento en la demanda de los consumidores, una mayor demanda, que fue la que finalmente es la que se está reflejando en precios más altos. No sé si me explico más o menos. Sí, de hecho a mí me tocó vivirlo. En uno de mis negocios tenemos una empresa que vende microchip para mascotas y teníamos un producto que incluía varias cosas adentro, ¿no? Y nos empezamos a dar cuenta que la gente estaba exigiendo mayor calidad y querían pagar más. Entonces, conforme nosotros aumentábamos la calidad que nos pedían y el precio que iba correspondiendo, se vendía más, ¿sabes? Entonces, entre más vendiéramos, nosotros nos estamos acercando a lo que realmente quería el mercado. Ellos querían pagar más por un producto de mejor calidad, pero nosotros no lo sabíamos. A la mera querer un producto de menor calidad y pagar menos, o sea, irnos para el otro lado. Y el mismo mercado te empieza a dictar a cuánto tienes que vender y a qué calidad y qué materiales debes producir. Y la misma demanda la venta, entre más vendes, te está diciendo que estás satisfaciendo mejor al mercado. Olivia, sí, no sé. Santillán, por ahí tenías una pregunta.
¿Cuánto tiempo vamos? Porque, Faltan 10 minutos para la hora. Vale. Porque ya casi vamos a acabar, pero creo que vamos a tener que hacer otra para preguntarte más cosas. Me quedé pensando en muchas cosas, ahí anoté algunas, muchas preguntas, pero son, por ejemplo, que el otro día que estabas hablando, pero lo vamos a dejar para el otro, pero para que vayas viendo que, ¿por qué no puedes producir tú tu propia comida? ¿Hiciste un post sobre eso? Que la gente, hay unas moditas ahí en Facebook que ya está empeñada en que ella va a hacer su propia hamburguesa, ¿no? O su propia comida, ¿no? ¿Por qué eso no es posible? Desde cero, pues. Sobre el papel del empresario, ¿tú quién crees, por ejemplo, si los austriacos o Schumpeter le dio mayor énfasis al empresario? Y esta que creo que, esta sí, que me gustaría que contestaras, es sobre ¿por qué no elegimos la democracia económica, ¿no? ¿Por qué no mejor, en vez de ahorrarnos todo esto, generamos un sistema de votaciones como el sistema político? Si el problema es de generar y de no conocer los gustos y las preferencias, ¿por qué no votamos a mano alzada? ¿Por qué eso funciona o no funciona en un sistema? Eso que de hecho se puso de moda hace unos 3, 4 años. Otra vez vuelve y se retoma otra vez de nuevo, poco a poco, ¿no? Pero es como un sistema sustituto del sistema de libre mercado, ¿no? Por mucha gente que no le gusta el libre mercado, de hecho. Pero ¿tú qué opinas de eso y por qué funciona o por qué no funciona el sistema de democracia económica? Bueno, es que el mercado ya es una arena democrática en la que votamos con nuestra disposición de pago y con cada peso que gastamos en comprar un bien o un servicio. Cuando yo gasto un peso en un refresco, en general, pues yo estoy votando a favor de que se produzca más de ese refresco, porque es algo que es congruente con mis preferencias o con mis deseos en un momento dado. Ahora, el gran beneficio del libre mercado es que tus votos, mucha gente dice, pero es que eso es injusto porque el rico tiene más dinero y entonces es como que tiene más votos, ¿no? Que el pobre. Pero eso es irrelevante. El mercado no se fija en quién es más rico que otro al momento de decir quién se queda con algo. O sea, la elotera, volviendo acá a la pobre señorita elotera que estoy tomando de ejemplo, la elotera no dice, no llega con la elotera una persona y le dice, a ti te voy a dar más elotes porque tienes más dinero en una cuenta bancaria. Y a ti te voy a dar menos elotes porque tienes menos dinero en una cuenta bancaria. O sea, los bienes no se distribuyen de esa manera. Se distribuyen a través de la disposición de pago. Y el que tú tengas mucho dinero o poco dinero no necesariamente hace que tu disposición de pago sea más alta o más baja, ¿sí? Entonces, el libre mercado pues ya es un sistema económico democrático en el cual votamos a través de nuestras, diría Mises, a través de nuestras compras y abstenciones de compra, a través de comprar y abstenernos de comprar por los bienes y servicios que deseamos consumir. Y pues un gran beneficio de este sistema, por ejemplo, es que con cada voto que emitimos, con cada peso que gastamos, nos quedan menos pesos, menos votos para hacernos de otros bienes y servicios. En otros sistemas eso no pasa. Supongamos, por ejemplo, que estuvieras en un sistema económico socialista en el que los bienes y servicios se repartieran en función de qué tan simpático le resultas al político en turno o al dictador o al planeador social benevolente en turno, ¿sí? Imaginemos un sistema en el que si tú le resultas muy simpático al dictador, te tocan más bienes y servicios. Bueno, ese sistema, ¿cuál sería una de las cosas malas de ese sistema? Que si tú le resultas simpático a este señor, al dictador, pues tienes acceso ilimitado a bienes y servicios, porque no es como que la simpatía se te acabe con cada bien y servicio que adquieres de su parte. Pero en un mercado, cuando tú compras,
tú estás agotando parte del poder que tienes para adquirir otros bienes y servicios. Es decir, el mismo mercado te obliga a hacer un sacrificio. Un sacrificio. Y ese sacrificio limita el poder de todos para acaparar bienes y servicios. Ese, por cierto, pues es otro defecto de las economías colectivistas o socialistas, que tienden a favorecer un mecanismo de racionamiento de bienes y servicios de acuerdo a cosas que no se agotan y terminan enriqueciéndose pues ciertos sectores en particular. Y por eso ves que en las economías socialistas siempre se benefician exclusivamente ciertas élites que son del agrado del líder en turno, mientras todos los demás quedan miserables. Y todos los demás que son miserables en esas economías socialistas no tienen un medio para competir contra las élites que son favorecidas, porque no son del gusto o del atractivo digamos, del líder en turno. Otra cosa adicional es que el mecanismo de racionamiento que predomina en una sociedad dicta, o más bien incentiva, cuál es la conducta que te permite a ti como persona sobrevivir de manera más efectiva. Entonces, en un sistema de mercado, ¿cómo es que sobrevives de manera más efectiva? En un sistema de mercado compites comprando cosas, compites ofreciendo algo. ¿Ofreciendo qué? Ofreciendo algo de valor. Es decir, compites produciendo otras cosas de valor. Por lo tanto, la estrategia de sobrevivencia en un sistema de mercado es ofrecer cosas de valor. Entonces, un mercado incentiva una conducta virtuosa entre los ciudadanos, porque todos los ciudadanos estamos compitiendo, sí, pero compitiendo, ¿por qué? Por enriquecernos unos a otros. Estamos compitiendo por ofrecer cosas de valor unos a los demás. Y en un sistema socialista, compites por ser del favor o por obtener la simpatía del líder político en turno. Y ese es un sistema de suma cero, donde si tú eres el que obtiene la simpatía del gobernante en turno, ya arruinaste a quien no tiene esa simpatía del gobernante en turno. Entonces, eso crea como además, dices, tiene ilimitado el recurso. O sea, eso que es muy interesante lo que dijiste, es que la simpatía no se le acaba. O sea, mínimo el empresario millonario que tiene una relación por dinero con el gobierno, en un momento se le puede acabar el dinero, ¿sabes? Se le puede agotar los recursos. A la otra persona que está, jamás se le van a agotar, como tú dices, la simpatía o la relación que él tenga para obtener el poder. O incluso hasta cosas más triviales o superficiales como la belleza física. Supongamos que el gobernante es alguien que se quiere rodear de mujeres bellas. Entonces, si eres una mujer que no es bella, no quiero insultar a ninguna mujer, pues ya te fregaste, ya valió queso, porque no es como que puedas competir, ¿verdad? Con una cualidad con la cual no hay nada que tú puedas hacer para competir con eso. Y si esto suena superficial o trivial, quizás sería útil discutir en una siguiente charla sobre el problema de la pigmentocracia en México, que se la llamó así, porque esto de la pigmentocracia en México tiene que ver mucho con cómo el mercado laboral está estrangulado en México, y eso incentiva precisamente a que los empleadores favorezcan más contratar a personas que son agradables físicamente o que les parecen agradables físicamente, y no tanto a personas productivas. Tiene relación todo esto que estamos hablando hasta con ese tipo de problemas. Pues ya para cerrar, Sergio, muchísimas gracias. Sí te quiero hacer unas últimas 2 preguntas que estos muchachos debían haber hecho, pero como son espontáneos ellos, ya sabes, yo soy un poco más sistemática para este tipo de cosas. Sí me gustaría que para cerrar porque ya vamos llegando a la hora, que nos comentes cuáles son los distintivos, rapidísimo, los que sepas por ahí, y similitudes. ¿Cuáles son los distintivos y similitudes entre la escuela austríaca, y la escuela de Chicago?
los que se te vengan a la mente. Y la última pregunta es, ¿cómo estas dos escuelas, Escuela de Chicago y Escuela Austriaca, que son dos escuelas de libre mercado, que son dos corrientes que favorecen el libre mercado, pueden complementarse, pueden cooperar, ¿no? entre ellas? Entonces, sí me gustaría que cerremos con estas dos preguntas rapidísimo. Ok, bueno, sí es así muy rápido. Similitudes que comparten las dos escuelas es que ambas consideran que el valor es subjetivo, ambas tienen una teoría de precios similar con ciertos matices distintos. Hay austríacos, particularmente pues rothbardianos, que no están de acuerdo con algunos instrumentos que emplea la escuela neoclásica para, digamos, describir el comportamiento de los consumidores. Hay ahí una discusión sobre si el concepto de indiferencia y curvas de indiferencia es útil o no. Son cuestiones un poco técnicas, pero en realidad comparten más cosas de las que digamos, disienten en cuestiones de teoría de precios. Los chicagoenses son más dados a emplear un instrumental matemático para describir el comportamiento de los consumidores y de los productores en general, y los austriacos prefieren más una economía verbalizada. Eso no significa que estén peleados con la economía matemática, para nada, aunque sí hay uno que otro austriaco que sí, pero sino que tienen su propia visión del papel de las matemáticas en la teorización económica. Y bueno, eso puede dar un tema para mucha discusión. Pero pues en general, si tú lees, si tú no estás al tanto como de las diferencias entre ambos enfoques y vienes así como desde afuera y empiezas a estudiar las dos escuelas, te queda una sensación de no entender muy bien por qué están peleados, porque realmente se parecen mucho. Entonces, yo de hecho mi recomendación para todos los que se interesen en economía es no estar cerrados a estudiar solo economía austriaca o solo economía de la Escuela de Chicago, sino tratar de estudiar los dos enfoques, porque realmente hay muchísimo valor en los dos. Hay muchísimos libros de microeconomía de Chicago Style que son muy, muy buenos, y también hay muchos economistas Chicago Style que no conocen tanto la escuela austriaca que deberían empezar a hojear libros como La acción humana para aprender un enfoque que a veces es un poco más humano, más cercano al sentir humano de la ciencia económica. Otras diferencias, quizás su teoría del capital. Creo que esa es la diferencia para mí crucial entre esa y el papel. Tiene una diferencia también sobre su concepción del empresario. Para la economía neoclásica o para la economía de Chicago, el empresario no tiene ese papel que sí tiene en la economía austríaca. Gracias a Israel Kirzner, entendemos que el empresario es vital para descubrir oportunidades de intercambio mutuamente benéficas. No es como que las oportunidades estén ahí, no es como que los consumidores y los productores se encuentran de manera espontánea. Tiene que haber un proceso de que alguien descubra que puede haber algo que puede satisfacer a los consumidores. Ese alguien que descubre que se puede producir para satisfacer a los consumidores es el empresario. Entonces, el empresario es quien tiene que primero imaginar cosas que nadie más ha imaginado para satisfacer nuevas necesidades que ni sabíamos que estaban. Entonces, tiene que llegar a alguien que se le ocurra, por ejemplo, una idea como la de Uber, o a alguien que se le ocurra una idea como la de Bitcoin, o a alguien a quien se le ocurra una idea como, no sé, ahí invéntense otros bienes y servicios, ¿no? O sea, tiene que haber alguien a quien se le ocurra, y ese alguien es el empresario. Sin ese alguien no hay intercambios, ¿de acuerdo? Entonces, los teóricos de la Escuela de Chicago como que han descuidado un poco estudiar bien el papel del empresario. Y otra diferencia, decía ya, fundamental es su teoría del capital, que eso también da para otra plática muy extensa, pero en concreto el austríaco tiene muy claro, a diferencia del economista neoclásico, que por cierto, también hay economistas neoclásicos que ya están empezando a entender esto, pero bueno, tema aparte. Pero el economista austríaco tiene muy claro que el capital es heterogéneo y que por lo tanto, por ejemplo, tras una recesión, no basta con aumentar el gasto público para poner a estimular la economía y echarla a andar, sino que también hay que entender
que una recesión surge porque hubo una inversión en ciertos bienes de capital que no funcionó y que es necesario invertir en otros bienes de capital, en otra estructura de capital, en bienes de capital distintos, para poder ahora sí producir algo que esté en congruencia con los deseos de los consumidores. Entonces no basta simplemente con meter dinero, con gastar y poner a la gente a trabajar en producir cosas para ya hacer que una economía se recupere, sino que hay que tener un tiempo para que la economía se reordene a una nueva estructura de capital, y eso sí lo entienden muy bien los economistas austriacos. Y ya para cerrar y resolver la última pregunta, ¿qué pueden hacer? Pues tienen que hablar más entre ellos, dejar de ser dogmáticos sobre algo que debería ser una conversación. Creo que sí, muchos economistas austriacos sí lo están haciendo, quizá hasta con más voluntad que economistas de la escuela de Chicago. Hay muchos economistas neoclásicos que ven a los austriacos como si fueran una especie de secta pro libre mercado, radical, dogmática y cerrada, y realmente no lo son. Entonces, y podrían aprender mucho de salir un poco de resolver problemas de optimización matemática y demás, y ponerse a leer algo de Mises o de Rothbard o de Kirchner o qué sé yo. Y creo que economistas como Peter Beth, que por ejemplo ellos o economistas de George Mason están haciendo también un muy buen esfuerzo en entablar esos puentes de comunicación que son necesarios para descubrir en qué somos muy similares y en qué nos podemos enriquecer para defender mejor la causa de una economía libre, que como sabemos no solo es una causa moralmente valiosa, sino también económicamente deseable. Pues ya está, Sergio, muchísimas gracias. De verdad fue una plática súper productiva. Aprendí, bueno, al menos yo, no sé, Rodolfo y Sergio. De hecho, yo creo que soy la más novata de todos los que estamos aquí en el panel, pero de verdad, entrevistar a economistas y economistas de todas las corrientes ayuda mucho a abrir la mente, ¿no? Porque al menos yo empecé con libertarismo, escuela austríaca, y bueno, ahí he ido avanzando un poquito a entender más las corrientes de la economía, ¿no? Pero muchísimas gracias, Sergio, de verdad. No sé si Sergio, Santillán o Rodolfo quieran agregar algo rapidísimo para cerrar. Y por ahí Manuel y Aarón, que también quieran agregar algo para cerrar. Ya, lo último que se me olvidó. Sergio, así sin decirnos nada más recomiendo un libro de economía. O lo que esté leyendo, cualquiera de las dos, pero uno nada más. Cada vez que te vea te voy a preguntar sobre uno. Uno. Ok. El que se te venga a la mente. En este momento estoy leyendo The Essence of Hayek, La esencia de Hayek, y muy buen libro. ¿De quién es? The Essence of Hayek es un libro editado por quien fuera, ahí tiene Olivia, La acción humana, muy buenísimo libro, claro que lo deben leer. La esencia de Hayek es una recopilación de varios artículos muy significativos de Hayek, muy buen libro, editado por quienes fueran dos estudiantes suyos. No recuerdo bien los nombres de los estudiantes porque tienen nombres, uno tiene en particular un nombre un poquito difícil de pronunciar, entonces no quiero equivocarme, pero así se llama, The Essence of Hayek, y es una recopilación de varios artículos de Hayek. Muy buen libro. ¿Listo? Pues cerramos. Si no tienen nada más que decir, por ahí, Rodo, Aarón, Manuel, nada, pues cerramos. Muchísimas gracias, Sergio. De verdad, hay tema y tela para cortar para otros podcasts y para otros videos. Ojalá tengamos el privilegio de tenerte nuevamente muy pronto con Mises México. Muchas gracias. Saludos a todos. Gracias. Bye. Saludos.